Este es su programa Tradiciones. Hoy vamos a hablar precisamente de esta bella población de La Ceja. Este programa lo vamos a titular Tertulia Ancestral y he invitado a tres grandes maestros de acá del municipio de La Ceja para que nos hablen de esta ceja del Tambo. Primera parte va a estar con nosotros don Rodrigo López, don Guillermo González y luego estará don Mauricio García también. Vamos a hablar de otras épocas de acá de la población, como ya los tenemos acostumbrados. Bienvenidos todos a nuestro programa y le doy el saludo de bienvenida a los maestros, a don Guillermo y al maestro Rodrigo López. Bueno, muchas gracias Jair por esta oportunidad que nos da de mostrar el contenido ancestral que mucha gente que ha ido viniendo de otras latitudes a este bello municipio de La Ceja del Tambo no conoce. Y como hay un dicho popular que dice, quien no conoce sus orígenes, desconoce su razón de estar. Y la gente que ha ido viniendo a este bello pueblo tiene mucha alegría de estar en este bello valle de La Ceja. Don Rubén Guillermo. Bueno, muchas gracias Jair por darnos esta oportunidad para recordarles, como dice Rodrigo López, a la gente nueva que habita este municipio de La Ceja, este gran valle, que es el municipio de La Ceja, llamada anteriormente La Ceja del Tambo y que ya volvió a tomar su nombre, a pesar de que no tenemos la resolución del nombre en este momento, porque La Ceja del Tambo, el nombre se lo dio también, se lo dieron a Guatapé, La Ceja de Guatapé, y entonces para distinguir estos dos pueblos tuvieron que separar, a La Ceja la dejaron como La Ceja y a Guatapé la dejaron como Guatapé. Y yo le doy muchas gracias a Jair para que esta gente recuerde, como decía Rodrigo, recordar la historia es muy bueno, y para empezar a hablar más o menos desde su fundación y seguir haciendo unos programas. Yo espero que Jair no nos olvide y seguir haciendo estos programas acá en el municipio de La Ceja para que la gente se dé cuenta de qué tenemos en este momento en el municipio de La Ceja. No, claro que sí, es un honor tenerlos a ustedes acá, saber que conocen mucho de esta población y que nuestros televidentes pues, les agrada mucho este tipo de programas. Empecemos por describir el lugar donde estamos. Este es uno de los parques lineales de acá de La Ceja del Tambo. Sí, Parque Lineal La Pereira, bello parque, que otrora fue sede de eventos muy reconocidos ancestralmente hablando, como fue la Feria Holstein y la Feria Equina Clase A. Aquí, este sitio donde estamos, tiene su historia. Este parque fue un sitio maravilloso donde primaban las lagunas, los árboles silvestres, y poco a poco el modernismo y la buena gestión de las administraciones que han ido ocupando el espacio de modificación de lo que La Ceja era antes, se ha ido transformando en una forma alegre, acogedora, y es un bello parque donde la gente puede venir a montar en bicicleta, pasar descanso y en fin, este es un espacio maravilloso para los cejeños de todo el entorno local. También recordemos, Rodrigo, que en este sitio, estos eran unos terrenos que fueron adquiridos por el municipio. Como decía usted anteriormente, después de que la feria de ganado era aquí al frente, también en la parte de atrás, ya cuando se terminó, entonces compraron estos terrenos para realizar las exposiciones de caballos y el ganado Holstein. Recordemos que aquí también el municipio tuvo estos terrenos para meter los escombros que se resultaban en el pueblo. En la parte de atrás pasa lo que es la quebrada La Pereira o río La Pereira, que nosotros conocemos como el río, como la fuente hídrica que tiene el municipio. De anécdota te cuento, Rodrigo, que más o menos en los años 71, 72, en la parte del río se encontró un cadáver, que eso era novedoso en este municipio, porque aquí casi no ocurrían homicidios ni nada, inclusive de una persona desconocida y nadie sabía quién lo había tirado allá. De Abejorral. Entonces parece que ya la investigación era de un cliente de Abejorral,
y como anécdota de este terreno tenemos esta parte que hay. Y una cosa también, que por ejemplo el río La Pereira primero se llamaba el río de los hermanos, porque como al lado del puentecito aquí del río de los hermanos o río La Pereira estaba el colegio Gregorio Gutiérrez González, o también llamado el colegio de los hermanos lasallistas. Recordemos ahora que cogemos entonces este tema de los colegios, recordemos que en el 1901 fue fundado el colegio Gregorio Gutiérrez González por los hermanos cristianos, como decía Rodrigo. Los hermanos cristianos llegaron aquí en 1901, pero ellos llegaron a una casa y ya viendo la necesidad de este pueblo que fue creciendo, estos hermanos cristianos empezaron con gente de aquí de La Ceja y con unos internos que traían de otras partes. Para recordar, Rodrigo, en el colegio Gregorio Gutiérrez los primeros bachilleres salieron en 1965, porque los colegios aquí nomás eran hasta quinto de primaria. Todos los colegios se daban el único colegio que estaba sacando bachillerato era la normal, y entonces no saca sino bachillerato normalistas, que más o menos en 1950 y pico sacó las primeras normalistas. La Normal María Auxiliadora. La Normal María Auxiliadora, que estaba donde está en este momento la nueva sede del Teatro Aranzazu. ¿A ustedes les tocó estudiar en el mismo colegio? A mí me tocó estudiar en la Escuela de Varones Justo Pastor Mejía, así se llamaba, Escuela Urbana de Varones Justo Pastor Mejía, que hoy ha sido remodelado, reestructurado muy modernamente y se llama Bull 2. Luego también me tocó estudiar en 1966 el primer año de bachillerato en el colegio Gregorio Gutiérrez González, el de los hermanos lasallistas que comenta el compañero Rubén. Cojamos entonces el colegio Justo Pastor Mejía, uno de los colegios fundados más o menos en 1912. Esto era una escuela Justo Pastor Mejía, que después tomó el nombre de Escuela de Varones Justo Pastor Mejía. ¿Que queda ubicado más o menos donde, Rubén, para que orientemos? Está ubicado en la carrera 20, entre las carreras 24 y 25. Entre las carreras 24 y 25, ya sabemos, como dijo Rodrigo anteriormente, este colegio fue renovado y que desapareció. Desafortunadamente desaparece alguna de los monumentos, que los podíamos decir, o estas grandes construcciones que se hicieron aquí en Tapia. Para decir que más o menos ese colegio fue construido en la misma época que se construyó aquí, el colegio Gregorio Gutiérrez González, que es de Tapia, que era de Tapia. El convento, las Carmelitas, también de Tapia, y en la escuela Justo Pastor Mejía, también hecha de Tapia. Aquí se hicieron unos monumentos grandes de grandes constructores, que ojalá tuviéramos la oportunidad de hablar de los grandes constructores, porque digamos Rodrigo mentó ahorita el colegio de los hermanos y el puente de los hermanos, que también tomaba el nombre del puente de los hermanos. Pero sí, para recordarle a la gente que este puente es el Gran Puente Nacional. Nadie lo conoce con ese puente, porque fue uno de los primeros puentes que hicieron en La Ceja, y entonces este puente comunicó lo que fue La Ceja con Vallejuelito, o lo que es ahorita, lo que es La Unión. Este es su programa Tradiciones, que a través de Mundo Más usted lo puede sintonizar acá en el municipio de La Ceja del Tambo. También estamos en otros canales, en Acuario, en la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, y estamos en el municipio de La Unión. Hay otros canales también que pasan nuestros programas. Y qué bueno acá recordar la historia con los maestros Rubén Guillermo González y con don Rodrigo López. Ellos pues hacen parte de acá, de los habitantes del municipio de La Ceja, investigan mucho, y también pues damos la posibilidad a otros historiadores del municipio de La Ceja que vengan y hablen con nosotros para que cuenten historias que de pronto ellos no las complementan todas. Sigamos, don Rodrigo, entonces, a ver. Sí, el colegio de los hermanos llamado Gregorio Gutiérrez González, de los hermanos lasallistas, hermanos muy recordados como el hermano Remigio, el hermano Adolfo, en fin, se me olvidan por el momento algunos. Era un colegio maravilloso que tenía piscina, tenía cancha de fútbol, tenía muchos equipos de béisbol, o sea, tenía fútbol, era un colegio totalmente completo,
y se sustentaba o se solventaba económicamente más que todo con las pensiones que pagaban unos internos que la mayoría eran del Caribe, de la costa colombiana, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, y venían y en el mismo colegio, en el segundo piso, que era de tapia, como dice el compañero Rubén, allá mismo estaban las habitaciones donde ellos dormían. En el segundo piso estaba lo que era la biblioteca. Exacto. Y las habitaciones de los hermanos. Recordemos, Rodrigo, que también allí salieron grandes personajes, como fue el señor Alfonso Uribe Jaramillo, el monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que también le debemos, ahora que lo estamos mentando, debemos la fundación del Seminario Cristo Sacerdote, que lo fundó en 1959, siendo rector él, y empezó con muy poquito personal allí en el seminario. Sabemos que La Ceja también es llamado el Vaticanito por esta cuestión de que aquí el culto religioso y los seminarios se trasladaron casi la mayoría para acá. A pesar de que estamos hablando de los colegios son pocos los que habían, que estaba el Colegio Gregorio Gutiérrez González, la Normal, y la Escuela María José Juan Ulanda y la Escuela Justo Pastor Mejía, que eran las escuelas que más funcionaban acá. El único colegio que había era el de los hermanos. Ya sabemos que en 1966 aparece lo que fue el Colegio Agropecuario Bernardo Uribe Londoño, que fue reemplazando a los hermanos cristianos que se fueron en 1972, y entonces ya quedó lo que fue el Idiambul. Entonces aquí, a pesar de que había gente, había muy poquitos cupos para los colegios, y los colegios tenían muy poquita capacidad. Por ejemplo, la Escuela Justo Pastor Mejía era una escuela para 600 personas, y allá la mayoría estudiaban, porque los salesianos, digamos que en 1952, cuando empezó el colegio salesiano, era de tradición religiosa, y allí el que estudiaba tenía que ser religioso. Entonces la mayoría de ellos no estudiaban allá, y entonces eran muy poquitos los que estudiaban en el colegio salesiano. Inclusive luego de la existencia del Instituto Agropecuario Bernardo Uribe Londoño, donde nos daban clases de agronomía, donde habían animales, era como los inicios también para que los estudiantes que tuvieran inclinaciones zootécnicas o de animales, allá había una guagua, habían terneros, y una de las materias era agropecuaria, y nos enseñaban a cultivar las plantas, y también la normal de la que comenta Rubén, la normal María Auxiliadora, nació a raíz de que, como habían poquitos cupos, como decía él, en estas instituciones como el Colegio Gregorio Gutiérrez González, los salesianos, por decir los más representativos, entonces la institución educativa María Auxiliadora creó una rama de la educación llamada normalistas, y ahí entonces muchos bachilleres que salieron aquí, unos trabajaron en una institución. Los bachilleres del 71, 70, 71, 72, unos pertenecieron a un grupo de seguridad que había en Medellín llamado Seguridad y Control. Los llamaban los tiras, eran como una especie de detectives. Entonces, como había poca campo de acción, muchos se fueron a la institución educativa María Auxiliadora y a la normal, y allá empezaron a estudiar, valga la redundancia, como normalistas, o sea, profesores que hoy en día ya han graduado muchos estudiantes que ya tienen representación en el ámbito nacional y hasta internacional. Recordemos, Rodrigo, que cuando usted dice que la normal no era sino para señoritas, como se decía en ese tiempo, y él dice que salieron profesores, entonces sí, eran intrusos, eran casi que intrusos, fueron pocos, salieron muy pocos los normalistas, hombres que los recibieron allá, ese colegio era de tradición más que todo femenino. Bueno, hablando de tradiciones, ¿por qué no
sin salirnos todavía de los colegios, pero me imagino que era tradicional en la época de Semana Santa que ustedes tenían que salir en los desfiles y participar de los diferentes eventos. En el mes de mayo y en el mes de junio rezar el Santo Rosario a la Virgen María y el Corazón de Jesús. Cuéntenos esa parte. Realmente esas procesiones y esos eventos religiosos y tanto los eventos nacionales como el Día Nacional de Colombia, todo eso siempre se nos exigía un desfile representativo de las instituciones educativas. Salía la banda de guerra del Colegio Gregorio Gutiérrez González, que hoy en día ya no se llama banda de guerra, se llama banda marcial, para quitarle esa connotación tan bélica. Y también la escuela Justo Pastor Mejía, por no quedarse atrás también y tratando de surgir también en el ámbito del municipio, tenía su propia banda de guerra también. Como decía en otro programa, los pechiverdes de la Escuela Urbana de Varones Justo Pastor Mejía y los pechiblancos del Colegio Gregorio Gutiérrez González. Como digamos, Jair, que dice usted la cuestión de tradiciones, este pueblo ha sido de grandes tradiciones. Recordemos que más o menos en la época de 1800, cuando empezó pues, el municipio, recordemos que en 1814, de 1812 a 1814, desde Río Negro se estaba gestionando la fundación de un municipio, de un pueblo, y para escoger los terrenos fue muy complicado. Aquí porque la señora María Josefa Marulanda cedió unos terrenos, entonces ya empezó el municipio de La Ceja, más que todo porque esta señora cedió estos terrenos. Y hay que recordar que más o menos hubo una entrada, como digamos, al estilo oeste, aquí en el municipio de La Ceja. Llegaron una gente que se rebeló, que eran como unos soldados o unos policías, y se rebelaron y hicieron un saqueo acá al municipio de La Ceja, y eso fue de mucha tradición porque se metieron a una casa e inclusive el pueblo se fueron contra ellos y les quitaron lo que se estaban robando. Entonces ha sido relevante lo que ha pasado a veces en este pueblo. Y digamos con los colegios, como decía usted ahorita, aquí se le hacía fiesta a cualquier cosa que llegaba. Digamos cuando llegaron las monjitas hospitalarias, aquí sacaban la banda parroquial. La banda parroquial la sacaban cuando venía alguien importante o cuando iban a fundar alguna cosa. Aquí una de las grandes fiestas que se hicieron, que se ha visto, es cuando trajeron la pila del parque. La traída de la pila del parque fue una de las grandes fiestas. Parece que todo el mundo salió al parque a mirar nomás por curiosidad lo que era la pila del parque. Hay veces que la gente se pregunta en qué pasa, porque el Festival del Tos de las Flores es muy moderno, y en qué como digamos la gente en qué se distraía. Aquí se había unas fiestas que se hacían en el parque, y yo creo que Rodrigo recuerda que se hacían las famosas varas de premios, carreras de costalados. Eso lo hacía lo que era entre la parroquia y la alcaldía. La alcaldía no se le decían como alcaldía, sino donde vivía el alcalde, pues era la casa consistorial. Aquí siempre se ha conocido como la casa consistorial, ahora se le dice alcaldía. Siempre estaba ahí en ese mismo sitio. Siempre ha sido y ha sido reformada más o menos 4 veces lo que es la casa consistorial. Realmente lo de la vara de premio era lo que llaman un palo encebado. Los estudiantes, más que yo recuerdo que en la escuela Justo Pastor Mejía plantaron, digamos plantarlo, porque lo clavaron un palo altísimo, y los muchachos se amarraban una correa en los pies, se quitaban la camisa, se ponían un pantalón raído o viejo, porque es que al final del palo encebado o vara de premio había un regalo. Entonces era una competencia prácticamente entre estudiantes subir allá. La Ceja fue erigido municipio en 1855. Se atribuye la fundación en 1789, cuando María Josefa Marulanda y el padre Mateo Cardona pues, participaron en la fundación. Y realmente la casa consistorial o casa de gobierno era un tambo de 2 pisos. Por eso es que La Ceja se llama La Ceja del Tambo.
La ceja porque las montañas que nos rodean tienen una similitud a una ceja humana. Y del tambo porque en tambos era donde se hospedaban los viajeros que venían de los valles de San Nicolás, porque por aquí era el paso obligado hacia Popayán. Entonces los viajeros venían a lomo de mula y todo eso y pernoctaban en el parque principal, lo que era el parque principal, en tambos, que es, por eso habían 2 tambos de 2 pisos. Uno era la casa consistorial o casa de gobierno y otra era donde popularmente llamábamos el cortijo. Eran unos tambos de 2 pisos y ahí vivía la María Josefa Marulanda, que era calificada como fundadora de este valle con la donación de los terrenos. Como dice Rodrigo, la cuestión de que esto era un paso, en la época de cosecha de café, la gente también viaja mucho hacia el Quindío. Y entonces allí en la vereda del tambo, exactamente, también habían muchos tambos y allí se hospedaban. Tenemos por este camino, o lo que es la Pereirita, hay casas muy viejas que datan de más de 200 años que también eran posaderos. En ese tiempo le decían posaderos, era porque usted llegaba con las bestias o las mulas y allí se sentaban y a tomar su café o a tomarse su guarapo o su aguardiente y allí amanecían y seguían el camino porque madrugaban más o menos tipo 4 o 3 de la mañana a seguir el camino para llegar para el Quindío. Vea qué interesante el programa Tradiciones hoy con estos 2 historiadores, con don Rubén Guillermo González y don Rodrigo López, y ahora más tarde va a estar con nosotros el maestro don Mincho García, que también conoce mucho la historia de acá del municipio de La Ceja. En Tradiciones, como lo hemos dicho siempre, usted puede participar, llame a nuestro canal o vaya allá y habla con nosotros y miramos dónde tenemos que ir a grabar. Lo importante es que participen todos y que estos documentales se vuelvan parte importante de la historia del municipio de La Ceja, como lo que estamos hoy acá escuchando de estos 2 ilustres personajes de la población. Como el tiempo es corto y como pues ahora nos dijo don Guillermo, hay que hacer más programas, ¿por qué no hablamos rápidamente? Porque pues todos estos municipios han tenido su periódico, su emisora, muchas cosas tradicionales. La misa carismática ya se convirtió en una tradición en el municipio de La Ceja, no sé cuántos años lleva. Entonces hablemos de ese periódico y de eso para que vamos ya concluyendo. La misa carismática fundada por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Pero empecemos de tradición. Aquí ha sido muy tradicional y ha sido de uno de los fervores más grandes que ha sido la Semana Santa, Jair. Aquí el pueblo se volcaba lo que eran los Viernes Santos, la Semana Santa ha sido de mucha tradición, inclusive recordemos que tenemos unos cuadros y tenemos unas imágenes que datan de más de 100 años, lo que es la resurrección, el Nazareno, que aquí por tradición siempre se le entregaban a las familias. Por ejemplo, el Nazareno era por los ángeles y Bernales, el Señor Caído también lo cargaban los Bernales, la Dolorosa, los Ramírez y los Garcías, los toros. Eso ha sido una tradición muy grande, lo que era la Semana Santa, siempre ha volcado a todo el municipio de La Ceja y ha sido de tradición. Pues ya recordemos que en ese tiempo no estaba sino lo que era la iglesia, la iglesia Virgen de Carmen, ahora catalogada como una basílica menor. Eso ha sido de tradición, como se dice aquí, y ya fuera de eso, como dice usted ahí, la cuestión de los periódicos, recordemos que para la época de 1950, fuera de que la parroquia tenía lo que se llamaba la hoja parroquial, que fueron uno de los primeros periódicos del municipio de La Ceja, en 1951 se creó la famosa revista El Cucuyo. Inclusive les voy a hacer la muestra de una de los originales de la revista El Cucuyo, que fue una de las tradiciones que mantuvo el pueblo de La Ceja. Esta revista estuvo por mucho tiempo aquí en el municipio de La Ceja e inclusive trataron de volverla a revivir. La revivieron en 1997, pero no sacaron sino 2 números. Esta revista no fueron capaces de revivirla y es el mismo del Cucuyo. Es una de las revistas que nos hablan de toda la cuestión más que todo del Colegio Gregorio Gutiérrez González y de las familias tradicionales del municipio de La Ceja. Aquí se radicaron grandes familias como fueron los Ángeles, los Uribes, los Vélez, Restrepos,
este pueblo fue de mucha tradición para estas familias. Y es de las pocas fuentes de investigación que tienen ustedes los de la Ceja. Sí, por La ejemplo, parte histórica, sí, yo soy uno de los que me baso mucho en la cuestión del Cucuyo y de un libro que dejó el doctor Evelio Ramírez, que también era uno de los grandes historiadores de aquí del municipio de La Ceja, y yo me he basado mucho en las tradiciones de los antiguos, de los patriarcas de nosotros. Recordemos que en este momento que uno que tenemos vivo, que es este señor Carmona, que ya don Julio, que ya lo presentaste, es uno de los patriarcas de aquí del municipio. Ya desapareció también el señor que también cumplió 101 años, que también le hiciste un programa. Son grandes patriarcas que forjaron este pueblo a punto de arriería y de todo. y también dentro de los periódicos, el primer periódico que con respecto a lo que yo he investigado se llamó El Ávaro. Y también, como mencionó Rubén, La Opinión Cejeña se mantuvo por muchos años y siempre enfocaba todo lo que iba ocurriendo en el municipio, resaltaba las administraciones, los personajes, en fin, el compendio de La Opinión Cejeña es un texto de consulta maravilloso para poder recordar nuestro recorrido ancestral. Sí, como dice, La Opinión Cejeña fue otro de los periódicos que estuvo muy a la vanguardia de aquí del municipio de La Ceja en la época del 70 y el 80. Sus fundadores son tres, de Oscar Peña Sátel, que en paz descanse, y el señor Guillermo Jaramillo también, y se me escapa un ingeniero forestal que también es el fundador de este periódico, el cual estuvo de mucha tradición. Y ya desapareció y no han tratado, pues en este momento en el municipio de Las Cejas sí ya hay varios periódicos que en este momento se están dedicados pues, a salir en este momento. Seguimos adelante con su programa Tradiciones. Este programa que lo hemos titulado Tertulia Ancestral y que están participando estos maestros tan importantes en el municipio de La Ceja. Nos acompaña maestro Mauricio García. Me da mucho gusto de verdad tenerlo acá a través de nuestro programa. Bueno, mucho gusto es para mí, más que todo. Agradeciéndole mucho pues esta oportunidad de yo poder contar algo de lo poquito que sé del pueblito que se llama Pueblito en Flor. Y en realidad, pues hay sucursal del cielo, entonces aquí podemos hacer la sucursal del Jardín de la América. Yo quiero pues darles los agradecimientos y haciéndole una particularidad muy especial a la gente para que disfrute de este bello municipio. Bueno, ya usted pues estuvo acá en la grabación que hicimos con don Rodrigo y con don Rubén Guillermo. ¿Por qué no seguimos hablando historias de acá del municipio de La Ceja? Pero primero empecemos a hablar un poco de su familia. Usted me dijo que su papá trabajó acá con el municipio de La Ceja. Sí, señor. Hablemos de eso. Él trabajó acá alrededor de 33 años, se jubiló con el municipio de La Ceja, fue el primer fontanero de La Ceja, le decían por sobrenombre Medio Pión, porque era muy bajito, y a él le tocó instalar prácticamente la historia que él nos contaba, las primeras redes del acueducto y alcantarillado de La Ceja. Inclusive nosotros, por mando de él, nos mandaba cuando había que sectorizar el agua, porque el agua acá era muy escasa debido a que no había forma de transportarla toda desde la bocatoma del río Pereirita, o sea, arriba en los lados del sitio llamado como la Perfumería hacia adentro. Allá fue la primer bocatoma. Nos mandaba a destapar las rejillas cuando caía un aguacerito así, porque las rejillas donde se introducía el agua para ir por el tubo madre que iba hacia el tanque de Fátima, que queda obra pues entrando al municipio de La Ceja, viniendo de Medellín, y después se hizo otra rejilla más arribita del tanque también, y caía un aguacero, y eso era fijo que don Luis García, el fontanero, mandaba a los hijos, a difunto Luis Fernando, un hermano mío que ya murió, y mi persona, a destapar las rejillas para poder que no se atascara y el tanque estuviera fluyendo. Bueno, de ahí ya habían unas especie de crucetas. Nosotros andamos con unas crucetas, le ayudan mucho a él para cerrar por sectores cuando lavaban el tanque.
para poder repartir el agua. Primeramente en este sector, inclusive acá esta es la parte más baja que tiene el municipio de La Ceja, donde estamos parados aquí en el Parque Lineal La Pereira, seguida de la plaza de mercado que decimos, era donde primero venía el agua. ¿Por qué? Porque La Ceja está así. Entonces el río pasa por este centro. Hacia el lado de la lomita se empieza a inclinarse un poquito, mire hacia allá y mira hacia allá. Entonces se demoraba casi 3 horas y media, un ritmo grande de bajar el agua con presión de los tanques. Y venía a subir a las 3 horas y media a hacer el nivel ya del agua con el tanque. O sea, estamos hablando en Fátima, ya se demora mucho para ir allá. Bueno, de ahí ya mi papá nos contaba historias, él le tocaba contar, nos tocaba también ayudarle a contar la nomenclatura de los contadores. El municipio le donó 2 bicicletas, marca Humber. De esas me pesa, lástima no haberme quedado yo con una de esas, porque prácticamente yo, ahora las que tengo pues antiguas es porque yo las he hecho recopilar así, una de mi suegro y otra que le compré inclusive hace poquito a otro que ya es difunto, un primo mío que resurgió a mi papá después de que se jubiló, que fue ayudante de él y fue fontanero. Estamos hablando del señor Alberto Valencia, que era sobrino de mi papá inclusive. Él le surgió ya la fontanería a él y ahí siguieron otros. Bueno, de todas maneras, ya eso fue una cosa muy bonita aquí. La pila, según nos contaba mi papá, la pila que ahora se trata un poquitico de eso de la pila es todo un material en bronce. Y esa pila iba rumbo a Abejorral, según la historia que mi papá nos contó. Y los bueyes que la cargaban, porque en ese tiempo eran bueyes, los arriadores eran caballo y los bueyes eran los que cargaban eso. Ella tiene un peso de, no recuerdo, son como 8 toneladas, y no es más. Y se rebelaron, entonces ya la dejaron acá en La Ceja y mi papá la instaló, que es ahora donde se encuentra. Inclusive yo fui un opositor. ¿Que está en el parque todavía? Un opositor de los que no quería que la movieran de ahí. Y no la van a mover, queriendo Dios pues ya. En la remodelación que le están haciendo al parque. Sí, porque al le iban a mover, no. Inclusive en el parque había una especie como de piscina bajita, no era de baño, sino una piscina donde habían patos en el parque, donde ahora está ubicado la estatua del general Simón Bolívar. Simón Bolívar no estaba ahí, él estaba arriba en la entrada, en la bomba de arriba de Fátima, y de ahí lo cambiaron por un busto de este Bernal, me parece que, no recuerdo cuál es el que hay allá. Entonces a Simón Bolívar lo bajaron hacia acá. El kiosco se ha permanecido ahí, tenía el dormitorio por debajo de los patos, y las estatuas de Gregorio Gutiérrez González y Aranzazu son las que hay en los 2 costados. Ya, bueno, ya dejando un poquito ahí esa historia, también tocaron sobre el puente del río La Pereira. Este puente que acá enseguida en este parque lineal. El que hay en este parque lineal fue el primer puente que tuvo La Ceja para hacer conexión con el lado hacia La Unión, que une la carretera principal, que fue la primera que comunicaba el centro o sea, Antioquia con el centro del país. O sea, estamos hablando de Bogotá, todo, porque en los años 62, 63, teniendo un poquito de conocimiento, yo que empecé a lavar carros ahí en ese tiempo, se movía el algodón de los lados del Tolima, el arroz, toda esa cosa por aquí era. Que esta era la vía principal hacia Bogotá. Sí, la primera y la vía principal hacia Bogotá. De pronto por aquí se transportaba todo el material del centro del país hacia Antioquia, hacia Urabá y toda esa cosa. Bueno, de ahí ya empezó a seguir aquí. Vamos a revolverle un poquitico esta cuestión sobre la segunda empresa, que yo me di cuenta porque la primera se llamó Expreso La Ceja, que fue fundada por el señor José Cardona, me parece, no recuerdo, decíamos Tochi. Y de ahí ya siguió y surgió una empresa que se fundó con 3 buses. Esos 3 buses fueron 3 Chevrolet modelo 63, que uno lo trajo, era un Chevrolet Viquina, un Chevrolet Spartan y un Chevrolet Apache. Todos 3 Chevrolets muy bonitos, y los trajeron los jesuitas, los salesianos y el Seminario Cristo Sacerdote. Entonces eso fue un obsequio que les hicieron.
ya esos seminarios vieron que eso no les daba rentabilidad a ellos, porque iban a mover ahí, que iban a hacer con los buses. Entonces el señor Guillermo Cardona y José Ramírez, le decíamos Tejero, el difunto, se juntaron y formaron una empresa que se llamó Transportes J. Henry, en vínculo a Henry, a un hijo de uno de ellos. Y se fundó J. Henry con la gerencia en ese entonces del señor Juan María Ríos, todavía vive. Empezó en toda la esquina saliendo hacia la Unión, donde hay una panadería ahí, están haciendo unos trabajos, ahí se fundó J. Henry, que era línea azul y línea blanca. Y así quedó, en este momento está así. Después ya otra empresa transportadora fue saliendo, que fue ya la guerra entre Expresos La Ceja. Ellos tuvieron un roce, el uno despachaba sus amarillos, que era Expresos La Ceja, y el otro despachaba sus azules, y eso era un guerreo el tremendo. Aquí los talleres para hacer un arreglo a un carro de esos había que remendarlos con jabón, ladrillo, colillas de cigarrillo y todo. ¿Y a usted le tocaba esa época lavar? Yo fui usted fue fogonero. Ayudante. En ese tiempo no se decía ayudante, sino fogonero. Por eso le digo fogonero. O como se dice vulgarmente, y me respetan pues de pronto, pero lo voy a decir muy francamente, porque todo hay que hablarlo en el mundo. Nos decían los limpiavómitos. Ah, sí. O sea, eran los fogoneros y los choferes. Sí, choferes. Claro que la palabra chofer es la palabra más bonita que hay, que es más bonita inclusive que de conductor, pero suena más bonita la de conductor que la de chofer. ¿Por qué? Porque es que el conductor es el que conduce en cualquier parte, en una finca, en una fábrica y todo, a conocer a la gente algo. El chofer es el que maneja un vehículo y tiene un poquito de rasgos de conocimiento de cómo se evalúa ese carro y cómo mover el barato. Según la historia pues que conozco yo de eso, porque estuve en la labor de ser chofer 45 años, fui pensionado ya por el municipio de Medellín y trabajé toda la vida allá con la alcaldía de Medellín, gracias a Dios, y al doctor Rodrigo López Ríos, un personaje de acá que fue 2 veces alcalde aquí en La Ceja, fue 2 veces secretario de Obras Públicas en el municipio de Medellín. Tuve esa dicha de poder coronar mi jubilación y mi pensión allá. Y volviendo a lo de las empresas, como le digo, ya siguió otra tercera empresa que se llamó Cooperativa de Transportes del Oriente Antioqueño, Cotrasorán. Ya esa empezó un guerreo ahí que ya fue una revelación entre unos de J. Henry y otros de Expresos La Ceja, y montaron a eso para poner eso, pero ya el Oriente, ubicando al Carmen, Río Negro, el Retiro, Santuario y todo, por eso se llamaba Cooperativa de Transportes del Oriente Antioqueño. Entonces ya eso fue una guerra horrible, fundada por el señor Jaime Bedoya, Germán Bedoya, Hernando Bedoya, y las familias Bedoyas pues fueron los que se rebelaron ahí. Entonces ya de ahí hicieron un acuerdo entre Transportes J. Henry, ya teniendo ya como un poquito de rasgo de estar unidos, como ya estaban unidos Expresos La Ceja y J. Henry, entonces ya se fueron a quitarle ¿cómo se dice? La licencia y todo a Cotrasorán para que fuera Transportes Unidos de Transportes de Pasajeros y Cotrasorán de Carga. Y ya ahí se fueron, ya Cotrasorán desapareció y Transunidos ya no se dice TUC, sino TU, porque le quitaron la telita a la de La Ceja, la C. La historia de esas empresas fueron muy bonitas y, como le digo, los buses, volviendo otro poquito atrás, los buses fueron traídos por esos 3 colegios, entonces eso lo tomaron esa gente, esos señores Cardona, Arenas y los Ramírez. De ahí ya siguió, bueno, ya ahora vamos a implicarle un poquitico esto. Yo soy una persona que nací, me crié, viví y prácticamente no me iré, sino que moriré también en este bello municipio. En La Ceja del Tambo. He sido muy amante al ciclismo. Me tocó desde la época muy niño de Javier Suárez, Cochise Rodríguez, un poquito de Ramón Ochoa. Cuando las etapas pasaban por acá. Sí, cuando se demoraba, iban y hacían para ir a Bogotá, prácticamente era en 3 etapas.
esa no la conocí mucho, pero sí tengo un poquito de historia de eso. Cuando Justo Pintado Londoño fue su campeón en el año 59, me parece que fue. Esa sí no la recuerdo mucho, pero sí conocí mucho a Justo Pintado. Ahí tenía un almacén y ahí fue donde yo me conocí y me empezaron a gustar las bicicletas. Bueno, don Mauricio, pues yo le agradezco mucho la participación en nuestro programa y lo mismo que a los anteriores invitados, quiero que usted se comprometa con nosotros a que volvemos a hacer otros programas. Este tema que estaba tocando acá me parece muy interesante, hablar sobre la historia del ciclismo de acá. Acá hay deportistas muy destacados, muy sobresalientes. Perdón, fui el secretario del señor Luis Enrique Echeverri cuando era concejal y fue el promotor, el cabecilla, el cabecilla de Pueblito en Flor. Se fundó en el 71 el Toldo y las Flores y en el año 2015 fui el alcalde honorario de la fiesta del Toldo, las bicicletas de las Flores, porque fue donde le metieron ya entre la mitad del Toldo y las Flores la bicicleta. Y tengo la dicha de decir que fui y soy todavía el actual porque no han vuelto a elegir alcalde honorario. Vea, estamos acá con un gran líder cívico de esta bella población de La Ceja del Tambo. Los invitamos para que siempre estén en sintonía de Mundo Más. Nuestro programa se pasa los viernes a las 5:30, se repite el día domingo a las 11 de la mañana y luego el miércoles a las 5 de la tarde. Los voy a dejar con el espacio Tradiciones y Recuerdos. La institución educativa Bernardo Uribe Londoño fue creada por la Ordenanza 24 de noviembre 30 de 1966 con el nombre de Liceo Agropecuario Bernardo Uribe Londoño en homenaje al distinguido médico ya fallecido, siendo secretario de Educación Departamental el doctor Óscar Uribe Londoño. En el año 2003, mediante resolución departamental número 00528 de enero 23 de 2003, en su artículo primero dice: fusionar los siguientes establecimientos educativos: Colegio Bernardo Uribe Londoño, Escuela Urbana Justo Pastor Mejía y Escuela Urbana Obreros de Cristo en una sola institución educativa que se seguirá denominando Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño.
la institución educativa Bernardo Uribe Londoño. Doña Luz Amparo Ramírez Bernal, ella es la coordinadora general y nos da mucho gusto pues presentarla a través de nuestro programa. Muchas gracias, don Jair. Bueno, muchas gracias por visitarnos. ¿Usted ha visto nuestros programas, doña Luz Amparo? Claro, yo los he visto, sí. No continuamente, porque a veces no me queda fácil, pero sí los he visto. Muy interesantes, de mucho contenido. ¿Usted es de acá del municipio de La Ceja? Sí, yo soy de La Ceja. Ese Bernal. Ese Bernal es enteramente de acá de La Ceja. Mi abuelo era cejeño, mi abuela, y por lo tanto mis padres. ¿Tiene algo que ver con Manuel J. Bernal? Sí, Manuel J. Bernal era mi tío. Y Alejandro, Alberto y Jesús, los 4 maestros de la música cejeña. Son tíos míos todos. ¿Y usted no...? No, yo no. Yo ¿No? solamente canto, pero no canto ni tengo nada idea de música. Pero le tocó cuando ellos estaban en A mí me todo tocó mucho, sobre todo cuando mi abuelo tocaba en el órgano de la iglesia, era el corista y el organista de la basílica, de lo que hoy es la basílica, y mis tías y mi mamá eran del coro. Y a raíz de eso mis tíos también le cogieron mucho amor a la música, y usted sabe que hoy en día son unos grandes maestros de la música. Claro que sí. Y para La Ceja es un orgullo haber tenido estos maestros, o que aún todavía hay muchos de ellos que están acá en la población. Sí, señor. Entonces es una fiesta familiar donde los abuelos, ahí están los músicos. Eso era lo mejor, una fiesta familiar era lo último, con el abuelo interpretando las páginas que él mismo creó, y los tíos también interpretando cada uno en su órgano. Y acá en La Ceja hicieron varios encuentros de la familia Bernal en el teatro, donde se turnaban para interpretar música colombiana y música de toda índole. Muy buenos los encuentros que hicieron de ellos. Bueno, recorriendo La Ceja, doña Luz Amparo, es eso, es recordar viejos tiempos y recuperar la tradición oral. Usted en su época de niña, ¿dónde vivía? Y lo que nos pueda contar. Yo he vivido todo el tiempo acá en La Ceja, solamente me desplacé a la ciudad de Medellín a realizar mis estudios universitarios, pero seguía trabajando acá en La Ceja. Toda mi niñez transcurrió acá en La Ceja, una niñez muy bonita. Tuve unos padres muy queridos, ya los 2 fallecieron, mi papá falleció hace 6 meses, pero de todas maneras guardo recuerdos muy bonitos de toda la infancia, de la vida familiar que nos tocó vivir, de mis juegos infantiles y de tantos recorridos y anécdotas de acá de La Ceja. ¿Qué jugaban en su época? En mi época jugábamos mucho catapis, la mamacita, golosa. Golosa, sí. Muchas muñecas y muchas amigas de verdad muy sinceras, una amistad muy bonita entre las que estudiábamos en la escuela María Josefa, me tocó estudiar allá, y luego en el colegio María Auxiliadora. Estudió en esas 2 instituciones. Sí, en esas 2. ¿Y qué estuvo estudiando en Medellín? Yo hice una licenciatura en Biología y Química en la Universidad de Antioquia. Y durante 15 años di Química y Biología en el Colegio María Auxiliadora y en el liceo, lo que hoy se llama Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño. Y luego me propusieron que fuera la coordinadora de esta sede. Yo había sido directora de La Paz, de la Institución Educativa La Paz, cuando era primaria, pero quise pasarme a trabajar un poco lo que yo había estudiado, que era la biología y la química. Entonces renuncié a esa dirección y me fui a dar la química. Y luego me volvieron a ofrecer esta coordinación, entonces la tomé, y hace 7 años que estoy acá. Hace 7 años está acá. Bueno, ¿y cómo está esta planta física? Es de las más antiguas de las de acá de La Ceja. Sí, don Jair, esta planta física yo creo que en este momento es la más vieja, porque de pronto serían el Colegio de los Hermanos, que ya pasó a ser La Paz, pero lo tumbaron y lo hicieron nuevamente. El convento, que ya lo tumbaron. Yo creo que queda como la más antigua. Según me dicen, tiene por ahí 100 años. 100 años. Sí, no es más. A esta construcción solamente se le han cambiado techos, y sin embargo los techos en este momento ya están muy malos. Tienen broma, y de todas maneras nos da miedo porque amenaza ruina algunas cosas. Precisamente por eso el gobernador nos visitó hace un mes más o menos, y nos prometió que iban a hacer una construcción acá, una construcción moderna, un buen centro educativo. Bueno, o sea que más valor va a tener este video con toda seguridad, porque esta es de las últimas grabaciones que se hacen acá en esta planta física. Sí, señor. O sea, que queda para el recuerdo de todos los cejeños. ¿Cómo está distribuida la planta física? Esta planta física, acá albergamos 18 grupos, de preescolar a quinto,
Tiene 10 salones, tiene la unidad sanitaria, esa sí es nueva, muy bien construida, se construyó en diciembre. Sabíamos que era una necesidad que había que remediarla, aunque sabíamos que también esto se iba a tumbar, pero no podemos permitir que los niños pasaran más necesidades por falta de una buena unidad sanitaria. Entonces el señor rector, el licenciado Edgar Peñalosa, destinó una parte de los recursos de la institución para hacer una construcción nueva de la unidad sanitaria. Está en muy buen estado, es lo único que de verdad está bien acá. Y tenemos 10 salones, una sala de sistemas, una sala de profesores, un salón que se destina a oficina de aula de apoyo y de orientación psicológica, el restaurante que atiende todos los niños de la institución y esta aula múltiple. Que la utilizan para La utilizamos para reunir los niños, para reunir los padres de familia. Fuera de eso, acá es un centro, como queda cerca a la Basílica y al parque, es un centro donde convergen muchas instituciones, nos piden prestado el local, que la Basílica para una reunión de la pastoral, que para preparar los niños de la primera comunión, que para una reunión de padres de familia, el municipio que para crear su plan de desarrollo en este sector, el hospital. Muchas instituciones nos piden prestado este patio salón, aunque un poco ya obsoleto, pero sin embargo sirve. Claro que sí, está muy amplio y muy cerca del parque principal. ¿Cuántos niños tiene usted acá en la institución? En este momento tenemos 555 en 2 jornadas. Tenemos en la mañana, atendemos 2 preescolares, 3 primeros, 3 segundos y 2 terceros. Y en la tarde tenemos el resto de terceros, los cuartos, los quintos y un preescolar, porque los padres de familia a veces piden escoger entre jornada de la mañana y de la tarde de acuerdo a sus necesidades para preescolar, mientras el niño se va habituando al estudio. Bueno, doña Luz Amparo, pues de todas maneras vamos a estar grabando toda esta institución. ¿Esta es la sede 2 o cómo? Esta es la sede 2 del Bernardo Uribe Londoño. La gente lo conoce como Escuela Justo Pastor Mejía. Escuela Justo. Y todavía muchas personas le dicen Justo Pastor, pero es la sede 2 del Bernardo Uribe, por eso entonces le decimos Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño, sede 2 Justo Pastor Mejía. ¿Y de qué recuerda usted esta sede? ¿Qué ha oído hablar de ella? Pues a mí me tocó cuando yo estaba pequeña y estudiaba en la Escuela María Josefa Cara, la Escuela de Varones, así se conocía, Escuela de Varones Justo Pastor Mejía. A muchos de las personas que son contemporáneas con nosotros les tocó estudiar acá, era la única escuela y el Colegio de los Hermanos. Entonces acá estudiaron, por ejemplo el esposo mío me cuenta que acá hizo su primaria y muchos compañeros de él. Hay toda una historia de esta gran institución. Inclusive, por ejemplo, cuando algunos de los exalcaldes han venido acá a organizar para las votaciones o alguna reunión, dicen, ve, yo estudié acá, a mí me enseñaban en tal salón o tal profesora fue mi profesora.